Hola, mi nombre es Diana Bonilla y hoy estoy aquí para compartirles desde mi experiencia personal de cómo se vive este proceso de asimilar un diagnóstico de discapacidad en la familia. Y quiero empezar contándoles que soy muy afortunada porque yo siempre he dicho que mi primer amor fue la sordoceguera a través de Alex, que ha sido mi gran maestro de vida, y mi segundo amor, el autismo, ha sido también a través de una experiencia personal. Primero con mi hija Emma, que nació en 2016, y en 2019 recibimos el diagnóstico de autismo. Y esa primera experiencia como mamá, tengo dos hijas, pero Emma, al ser mi primera hija, fue esa primera experiencia universal del amor de madre, que yo creo que quienes están viendo este video y son madres sabrán a qué me refiero. Y entonces, quiero dejarles algunas reflexiones que viví en este proceso. Y primero es el peso de un diagnóstico, lo que una etiqueta puede significar. La etiqueta en sí misma no está mal, es decir, identificar que tu hijo o hija es sordociego, es autista, o está en cualquier otra categoría de lo que conocemos como discapacidad, no es dañino, al contrario, te puede dar una guía, una luz de hacia dónde ir, qué aprender, qué estrategias. El problema es cuando dejamos de ver a la persona y solo vemos su etiqueta, su diagnóstico, cuando nos enfocamos en todo lo que le falta, en todo lo que no hace, en compararlo con los demás. Ahí es donde esa etiqueta puede jugar en contra. No olvidemos nunca que además de un diagnóstico, que por supuesto hay una información valiosa que aprender, hay una persona, y una persona que es única, irrepetible, y que nadie conoce mejor que su familia y particularmente que su mamá. También es importante reconocer que hay un proceso de duelo. Yo siempre cuento esta historia porque yo, siendo psicóloga, educadora especial, habiendo desarrollado un trabajo de tesis sobre el proceso de asimilación del diagnóstico en familias de fundal, es decir, de recibir el diagnóstico de sordoceguera o discapacidad múltiple, aunque escuché a las familias, empaticé de alguna manera con ellas. No es hasta que se vive, que se comprende en toda su dimensión lo que implica este proceso de duelo. Y yo estuve en negación por año y medio, por lo menos, porque la pediatra, mi mamá, otras personas en mi familia me habían sugerido que Emma podría estar dentro del espectro del autismo, y yo cerrada completamente a llevarla a hacer una evaluación o a aceptar siquiera esa idea, porque en ese entonces el autismo no era mi fuerte, yo no estaba actualizada ni preparada a nivel profesional, menos a nivel de mamá, y porque me di cuenta que tenía muchos paradigmas y muchas creencias sobre el autismo. Entonces mi concepto de lo que era el autismo no coincidía con esa niña maravillosa que yo tenía como hija, no hacía match. Em, y fue hasta que recibí el diagnóstico, cuando estuve lista y preparada para buscarlo, que viví esas etapas de duelo, porque lo que perdí fue una idea, el plan de cómo iba a ser la vida con nuestra hija. Y no me había detenido a pensar en todo lo que estaba ganando, todas las oportunidades de aprender nuevas cosas, de ser una mejor persona, de ser una mejor mamá, y de buscar este sentido de comunidad. Porque justo después de que me dieran el diagnóstico, le pedí a la profesional que lo hizo, que por favor me pusiera en comunicación con otras madres de niños y niñas autistas de más o menos la edad de mi hija o un poquito más grandes, porque quería ser parte de un grupo, quería que otras personas que realmente me entendieran porque lo están viviendo o lo han vivido pudieran contarme su experiencia, de alguna manera acortarnos el camino. Creo que como seres humanos buscamos ese sentido de comunidad, para no sentirte sola, para saber que hay herramientas que también te pueden servir. Por supuesto, reconocer que cada familia tiene su propio camino y no lo que le sirve a alguien específicamente te va a servir a ti, pero sentirte acompañada, ese sentido de comunidad, es algo que a mí me ayudó mucho en este proceso y me sigue enriqueciendo mucho. También lo importante de que la intervención sea acertada y sea muy respetuosa.
Yo recuerdo el primer informe de avances que recibí de Emma por parte de su terapeuta de comunicación. Recibía terapia 2 veces por semana cuando cumplió 3 añitos. Y sus avances fueron impresionantes porque armamos equipo, de verdad, como familia, con una buena profesional que nos acompañó, con todo el amor y entusiasmo para Emma, con el apoyo del resto de nuestra familia. Fuimos muy consistentes y Emma fue avanzando y fuimos apreciando esos pequeños detalles que a veces tomamos o pasamos por alto. Pero no olvido ese primer informe en donde la primera línea decía: Emma es una niña muy inteligente, que le gusta esto, que empezaron con sus fortalezas. Y siendo yo maestra hace algunos años en Fundal, siempre nos pidieron ser muy cuidadosas con cómo comunicarnos sobre cada estudiante con sus papás, cómo enfocarnos en sus fortalezas. Y fui como maestra muy cuidadosa en ese aspecto, pero cuando lo recibí como mamá, no les puedo decir, me detuve a llorar de la alegría. No seguí leyendo el informe porque el hecho de que alguien se enfoque en las fortalezas de tu hijo, de tu hija, cuando recibe un diagnóstico de discapacidad, no es común. Generalmente se enfocan en lo que les falta, en lo que no hacen y tener esa intervención acertada, respetuosa, hace toda la diferencia. Y esto me recuerda cuando recibimos el diagnóstico de autismo de Emma, organicé una reunión con mi familia, le pedí a la terapeuta de comunicación y a otro profesional que pudieran venir a casa a hablarnos sobre autismo, porque yo no era experta en autismo ni pretendía hacerlo. Yo quería ser la mejor mamá posible para Emma y por supuesto que eso me ha llevado a aprender muchísimo de autismo y a compartir muchísimo de autismo, pero si me ponen a escoger entre ser mamá de Emma y ser la profesional, soy la mamá. Ese es mi papel insustituible, así que pedí que pudieran venir a compartir con mi familia sobre autismo y recuerdo que cuando su terapeuta de comunicación se presentó y contó un poquito de ella y de qué hacía en ese entonces, trabajaba por lo particular, llegando a las casas de 5 niños, recuerdo que mencionó, para darles terapia de comunicación, pero lo mencionó como un poco apenada, como que no era la gran cosa. Y yo del otro lado, del lado profesional, hubiera pensado, sí, 5 niños no es mucho, del lado del impacto, que a veces queremos lograr más y es válido, pero del lado de mamá, entre esos 5 niños estaba mi hija. Y para mí mi hija lo es todo. Y los logros que alcanzó por el acompañamiento de esa terapeuta son para toda la vida. Y eso no puede ser poca cosa. El impacto no depende de la cantidad, el impacto depende de la trascendencia, de cómo esas herramientas, de cómo eso que le ofreciste a ese niño y su familia permanece en su vida para siempre. Y recordé esta historia de las estrellas de mar que cuenta de un joven que está recogiendo las estrellas de mar que están en la orilla, sobre la arena, recibiendo el sol y que van a morir y que son muchísimas. Y él toma una y la lanza al mar y hay miles más y toma otra y la lanza al mar y alguien que le observa le dice, pero ¿qué estás haciendo? Es una tarea inútil. Nunca vas a lograr devolverlas todas al mar. Y él toma otra estrella y le dice, pero por esta valió la pena. Y definitivamente Fundal me preparó y cuando hablo de Fundal, hablo de Alex, de mi hermano sordociego, que ha sido mi más grande maestro y la inspiración de Fundal. Hablo de cada familia que he conocido a través de Fundal, de cada maestra, de cada terapeuta, de todas las personas que hemos sido parte de Fundal. Sin duda, me han preparado para ser una mejor mamá. Y por supuesto, gracias a mis hijas y a mi esposo, me considero una líder más humana que puede entender desde su corazón de mamá y esposa los desafíos que nos enfrentamos en un país en el que todavía no hemos abrazado la inclusión por completo, vamos caminando y ese es nuestro propósito y me alegra tanto que también ustedes se estén preparando para que juntos construyamos un país más inclusivo y, ¿por qué no?, un mundo más humano.